señalado como el Día de la Libertad. Un día como hoy, de 1961, fue ajusticiado Rafael Leonidas Trujillo, el sátrapa, el hombre que por más tiempo gobernó a la República Dominicana y lo hizo de una forma dictatorial. Obviamente, a ese acontecimiento hay que dedicarle un espacio, pero desde el punto de vista político y social, y además, ustedes recordarán que hace algunas semanas salieron unos archivos clasificados de los Estados Unidos que daban como otro giro a este acontecimiento histórico. Y yo como que me quedaba en el aire, ¿quién mató a Trujillo y por qué? Bueno, a Trujillo lo mataron quienes ya sabemos que lo mataron, hayan recibido o fondos o hayan recibido algún tipo de apoyo de otro lado, eso da igual. Trujillo lo mataron y si vuelven a hacerlo volvemos a matar, porque eso nos permite estar aquí sentados hablando libremente, teniendo libertad, porque parecería que la libertad es un bien de consumo en estos últimos tiempos, parecería que puede ser ejecutada siempre y cuando estén de acuerdo contigo esos paladines que se hacen llamar defensores de la libertad. Si están de acuerdo con los puntos de vista tuyos, pues tú eres libre de ofrecer esos puntos de vista, en cuyo caso para mí eso no es libertad. Nosotros lo que tenemos que cada día fortalecer la democracia, fortalecer el diálogo político. A mí me apena que cada vez más son las personas que hablan de manera alegre, de manera, digamos, dicen que aquí hace falta un Trujillo, y eso tú lo ves en las redes sociales, incluso tú lo ves en medios de comunicación, personas haciendo ese tipo de comentarios. Creo que hay un reto enorme porque ciertamente nosotros estamos viviendo un tiempo de desafección política donde el ninguno cada vez más se ve ampliado, donde las expectativas de las personas no son llenadas por los actores que pueden ejercer y hacer políticas públicas. Entonces esto genera esta distorsión donde la gente entiende que en República Dominicana hace falta un Bukele, te dicen, un Trujillo. Esto es un día muy especial y lo que hay es que seguir fortaleciendo esta democracia que tanto nos ha costado a los dominicanos. Dale, profesor Eliseo. Mira, yo pienso que Aquí es donde el doctor Natra usted rompe. A donde el Natra sí, aquí. Y en Jessica en punto. Bájese ahí. Aquí viene bajito, ¿verdad? Aquí viene bajito. tranquilo, porque es que ustedes, No es lo ustedes, mismo, ¿no? ustedes son astros. No es lo mismo hablar solo, ¿no? Siga, profesor. Exactamente. Siga, profesor. Hansel, antes de empezar, mi madre te manda muchos saludos. Ay, mi tía. La tía. Ella no sabe lo que está haciendo. Tú te llamas a... Mira, ya le dañó el reloj. ¿Entiendes? Continuemos. Diablo, esa mala vibra de Adelante, Jonathan. Es una seguidora de Hansel. ¿Qué es? Tía, qué privilegio, qué honor. Es Un una abrazo. seguidora de Hansel. Oiga, qué honor. Tú le debes. A Eliseo yo le chubo a Giovanni. Vamos, Eliseo. Adelante. No, ese mi hermano, no, nunca pleito. Mira, señores, lo del 30 de mayo, simbólico, una fecha con mucha significación histórica para la República Dominicana. Es el fin de una era de 31 años, donde la democracia brilló por su ausencia. Hay que decir que no era un fenómeno exclusivo de la República Dominicana, sino era la tónica, ¿no? No, la tendencia regional y mundial. Pero también eso obedecía a intereses geopolíticos. Estábamos La saliendo... Escuela de las Américas, los gorilas. No, y saliendo de la Segunda Guerra Mundial, donde América completa era el patio donde se producían las materias primas y con una importancia geoestratégica, y había que dejar los países amarrados con hombres fuertes que estuviesen alineados con los Estados Unidos. Obviamente después hubo un cambio, después que se terminó la guerra, cambió el panorama geopolítico, y entonces también ganó la Revolución Cubana, que eso fue uno de los elementos que hizo caer muchas dictaduras en Latinoamérica y reconfigurar el aparato de influencia de los Estados Unidos, que era muy afín a Trujillo hasta ese momento, y que después entonces, obviamente, cuando cambió la cabeza en Estados Unidos, pues cambió también. Trujillo, y esta pregunta, ahí... y esta pregunta para ti también, Giovanni, para que entre. ¿Trujillo dejó de ser útil para los Estados Unidos? Sí, claro. Sí, es un tema, señores. Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Claro.
tiene intereses. Se agotó un modelo específico. De hecho, tengo un amigo- en función de agotarse ese modelo, Estados Unidos necesitaba empezar a gobernar con otras connotaciones. Buscar otro tipo de personas. Y se dio entonces una preconfiguración de donde venía el régimen de sustitución de importaciones que se había tenido para poder mantener. Acuérdate el tema de las políticas arancelarias. Entonces ya luego, cuando entramos entre los 70, 60, 80, estos 30 años, un poquito para madurar algunas instituciones y entonces poder tener un dominio blando de toda Centroamérica, es decir, la doctrina Monroe. Claro, no, y tú también tenías que ver una cosa, tú tenías que construir unas hegemonías económicas en los países que fueran alineadas contigo. Por la Guerra Fría. Trujillo, en esos 31 años aquí no hubo movilidad social. Correcto. Se rompió el elevador social. Ajá. O sea, el que nacía pobre se quedaba pobre. No había ascenso, la clase media no existía. No La robábamos. meritocracia ni se Era diga. Exacto. Entonces era una especie de monarquía donde estaba él, su hijo y sus allegados, y los demás no tenían ningún chance de... Una Entonces, aclaración, por eso, una aclaración muy breve. breve, Eliseo, Sí. con la gente. Trujillo es el resultado directo de la invasión de los Estados Unidos El a la 16. República Ellos lo pusieron. Dominicana de 1916. Ellos lo pusieron, Y lo pero quitaron. Eliseo dijo algo que a mí me encantó hace un momento. Eliseo dice que Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Tengo un amigo, a propósito de la amistad, que dice que lo único peor de ser enemigo de Estados Unidos es ser su aliado. Sí. Precisamente por este tipo de condiciones materiales que ellos prestan. Primero te subo, Trujillo, te dejo que tú hagas lo que tú quieras, contrólame ese territorio, ponlo al servicio de mi país. Recordar que Trujillo entrega un gran territorio que corresponde a la República Dominicana, se lo devuelve a Haití. Ahí está Hincha, ahí está, ¿cómo se llamaba Sí, el otro? la región un poquito al norte de Antiguanito. Sí. Exacto, toda esa región era de República Dominicana y Trujillo se la da a Haití, se la regala en esencia. Que ahí también el bulo de que Trujillo es el gran defensor de la discúlpame, patria dominicana. Pero, discúlpame, Gabriel. Trujillo no le dio nada. Eso estaba ocupado y ante la imposibilidad de poder, porque nosotros pasamos más de 100 años para poder establecer una frontera. Entonces hay que, porque Más de 100 años. esto es una cuestión, sí, más de 100 años, ahí están todos los pactos y Haití nunca ha cumplido nada. El profesor Pero William más de Páez, 100 años a partir de dónde? el profesor William Páez Piantini ¿Entregó o tiene... no entregó? El profesor William Páez Piantini, oye el razonamiento de Colmado, que si entregó o no entregó. Una cuestión que entregó, no es un razonamiento de Colmado, que entregó. Una cuestión de Colmado, estamos hablando de algo. Colmado de intro- entregó. Pero es que eso Yo sé que estoy siendo reduccionista, pero entregó. No, pero querido espérate. amigo. Busquen Es que la tú no puedes- República, es que tú no estamos en puedes colmado. tú no puedes entregar algo que tú no tienes. Es que estaba ocupado Es que no- completamente es que nunca todo. lo tuvimos. Nunca lo tuvimos. Completamente Tuvimos la todo. posibilidad de Entonces, recuperarlo. Aclaren eso. una guerra, pero Aclaren ¿qué eso, locura es aclaren esta? eso. Entonces, tú tienes el territorio de Hincha donde nació. Tú Ahí tienes nació Pedro el Santana, 10% básicamente. Después del de- 37 no había posibilidad de una guerra con Haití. No se podía. Entonces, ¿Entiendes? Después de la Claro. matanza. No ¿Qué- había posibilidad. qué tenía porque que hacer? El escenario internacional no nos iba a favorecer, y estaba la Segunda Guerra Mundial. Correcto. O sea, la comunidad internacional no iba a permitir que en Otro foco que de se guerra, armara un claro. conflicto. Claro. Mira, Pero, entrega eso y ya. pero quiero, antes que entre Jonathan, quiero que aclaremos el tema de la parte fronteriza. De si le entregó o no le entregó. Como Se dice- cede, pero vamos a ver Ok, una cosa, se porque puede hasta reclamar, jurídicamente, sí. pero vamos a ver. Se cede, se Jurídicamente, pero es que no es esto es una Dale, cuestión no te jurídica. preocupes, dale, Jurídicamente se cede un territorio sobre la base de que no se tiene ocupado y ese es el mismo peligro y la misma situación que tenemos hoy, porque Sí. el que no aprende de su historia está condenado a repetirla. ¿Cuál Cuando territorio tú cedimos y permites, cuándo? ¿Cuál territorio cedimos y cuánto? cedimos alrededor del 10% del territorio que nosotros tenemos ahora. Ok. Lo cedió Trujillo. Entonces, en ese sentido, lo más lógico y lo que un jefe de Estado debía hacer en ese momento por el contexto que tenía fue lo que hizo Trujillo. Hay cosas de Trujillo como asesinato que nadie va a venir aquí. No, claro. Pero mínimamente Trujillo fue quien en el 37 logra que podamos decir mínimamente que tenemos una frontera y todavía hoy los demócratas que tú apoyas no tenemos una frontera. Para que tú comprendas el desorden. Todavía está la frontera. En eso- en eso- yo le doy la razón a Giovanni. Giovanni tiene porque razón en eso. fíjate qué va a pasar. Tú viste el tema de, porque los haitianos son reiterativos en eso. Tú ves el territorio de amortiguamiento que hay que dejar después del muro donde se está poniendo. Y ellos quieren hacer casucha y Una presión cosita, migratoria, sí. que es el agua de ellos. Sí. Pero tú sabes lo que significa que ellos crucen al otro lado, diga, porque tú de aquí para allá, que perdemos
la soberanía que perdemos derechos sobre el río y los derechos de agua. Esas son cosas delicadas que tú no puedes darle al tiempo. Claro. ¿Qué pasó con todo ese territorio? Lo mismo que ha pasado ahora históricamente. Nadie quiere vivir en la frontera, todo el mundo mira hacia la capital, tú te desplazas, te ocupan el territorio, claro, y tú tienes que cederlo. Eso no es que lo dio ni que lo regaló. De hecho, muchos campos nuestros están ocupados. Porque hay situación de hecho que tú tienes que convertirla en derecho para ver si pones orden. Giovanni, ¿tú dirías que un acto patriótico, Giovanni, tú dirías que un acto patriótico es irse a vivir a la frontera, Giovanni? Entonces, lo dejo que organice, maestro. Pero como para continuar, Gabriel, vamos para darle después de esto, porque el profesor Eliseo nos guiaba a propósito de cómo Estados Unidos y el contexto, porque luego entramos a la Guerra Fría. Sí. Entonces, ese es el contexto de cómo el Fondo Monetario... Cuando entra la Guerra Fría, viene una especie de reinvención de las alianzas en Latinoamérica. Correcto. Ya tú necesitas otro tipo de aliados. Y de cómo se abordan como esas Pinochet, Balaguer, ahí viene los Videla en Argentina. Ahí viene Balaguer, la construcción del mundo. La construcción del mundo que se va a dominar posguerra. Correcto. Después de la guerra, la construcción de bloques que voy a hacer para poder dominar el mundo, ¿cuál es? ¿Con quién tengo que pelear? Porque la gente habla, por ejemplo, ¿cuál es la amenaza? Lo más cerca que tuvimos fue la crisis de los misiles, pero es mentira. La crisis de los misiles lo que fue un enroque. Claro. Porque es cierto, la URSS, los soviéticos, no pudieron instalar misiles en Cuba. Claro, pero ¿de dónde se tuvieron que ir? De los Balcanes, los Estados Unidos. Claro. Entonces, porque solamente te cuentan una parte de la historia. ¿Y qué pasó después en los Balcanes? ¿Una guerra? Correcto. Sí. Entonces, para finalizar eso, luego viene el consenso de Washington y ahí es cuando ni siquiera ya Balaguer es útil. Porque entonces tengo que construir el mercado. Exacto. Ahí tenemos este mercado que tenemos hoy y es donde la gente entonces dice aquello que era malo, que me restringía derechos, que me restringía esto, que me restringía lo que sea. En mi cuestión vivencial, en llevar el chavo a la comida, en mi día a día, entonces te crea un problema que creo que la primera persona que escuché tratarlo hace mucho tiempo ya fue el profesor Fernández, a propósito de el síndrome de necesidades insatisfechas. Claro. Mientras más ganas... Que él a su vez lo hace referencia de Ricardo Lagos en Chile. Claro. Pues Ricardo Lagos, el ejemplo de Fujimori, Ricardo Lagos era ministro de Obras Públicas en Chile antes de ser presidente. Y entonces Ricardo Lagos perdió en todos los sitios donde él hizo más obra. Entonces, ¿cómo usted se explica eso? Dice, no, la crisis del desarrollo. Mientras más tú le das, más necesitan. Me diste un apartamento, pero yo que quiero vivir aquí, esto no tiene como yo hasta siempre dice, tengo hambre, te hago una yuca, si no hay ni un huevito. Califico para los sábados, dice Eliseo. Califico para los sábados allá en Sol. Por ejemplo, claro que sí. Usted, VIP. Mira, de ahí mañana Giovanni Díaz. Cuando a Hansel le asfaltaron el atico ya. Ya Hansel no quería la bicicleta. No. Y ahora quiero... Oye, primero que cuando él vio esa máquina tirando asfalto, vendió el caballo. Wellington, y ahora quiero mi acueducto. Adelante. Jonathan, ¿Trujillo fue un patriota? Mira, depende cómo tú lo veas. Si lo vemos desde el punto de vista como él enfocaba el Estado dominicano, de la haitianización y se le regaló 10% del territorio a Haití. Tú vas a relativizar y que si Haití era bueno era malo. Jonathan se ha mantenido 17 minutos en bloque en silencio. Pero eso no es un chisme tuyo de que borré 17 a Jonathan para que se riegue. No. Para que pida Jonathan ahora. Él hacía sus pronunciamientos que fue muy radical con el tema de la haitianización, de la invasión y de mantener a cada quien dentro de su territorio. Pero si lo enfocamos desde ese punto de vista, sí fue un patriota. Ahora, en cuanto a derechos de los ciudadanos y a la protección del pueblo y a las políticas públicas que vayan en pro del desarrollo de su país, no fue un patriota. Ahora, cuando nosotros hablamos de libertad y de democracia, hay un episodio, profesor Eliseo y Giovanni, que yo creo que nosotros no le damos la suficiente puntualización en haber salido del régimen de Trujillo, que es la rebelión de los pilotos, profesor. Sí. ¿Cómo? La rebelión de los pilotos. Entonces, ¿tú no sabías eso? ¿Tú no sabías eso? Vamos, Jonathan. Eso, cuando Trujillo... ¿Qué pilotos se rebelaron?
Exacto. Sí, así que se llama. Vamos a ver. Cuando Trujillo es Eso fue en el cruce de los ajusticiado- pilotos allá. En los Señor. no, eso es los pilones. Sale, sí. Cuando Trujillo es ajusticiado, entonces la familia Trujillo activa el SIN para apresar a todos los complotados y a todo el que había hablado en contra de Trujillo. El SIN se activó de una manera férrea y había más de 150 o 200 personas apresadas. Ellos mandan a buscar a Ramfi, toma Héctor Bienvenido, entra Arismendi y tienen el control todavía del país. Porque el ajusticiamiento de Trujillo no significa que el trujillismo sale del gobierno, ellos continúan en el poder. Luego entonces, en noviembre del 61, 5 pilotos bombardean las bases navales más afines a Trujillo, la de San Isidro, Puerto Plata, Mao, y entonces ahí desarticulan totalmente la protección del trujillismo y ahí es donde ellos se ven obligados a abandonar el poder y a salir del país. Yo creo que los héroes de Antonio de la Maza, Pastoriza y esa gente sí tienen su mérito, pero al tema de la rebelión de los pilotos, yo creo que no se le ha dado la importancia ni la connotación necesaria. Es que tú no sustituyes un régimen de 31 años matando la cabeza. Porque aquí, yo le voy a decir una cosa, y ustedes que han visto ya varios procesos en este país, se pueden dar cuenta. Incluso recordar que Ramfi Trujillo en teoría hereda el régimen y tratan de imponerlo como heredero. Señores, de hecho, escúchame, profesor, Sí. de hecho, a él lo impusieron. Sí, y claro. después del ajusticiamiento duró un tiempo Unos meses. siendo ellos los que gobernaban todavía. No estaba a la cabeza de Trujillo, pero luego con la rebelión de los pilotos, con donde bombardean los principales recintos militares más afines a Señores, Trujillo, ahí es que el régimen verdaderamente ¿Tú sabes lo que Aquí, iba a decir mira, Eliseo? ¿Tú aquí- sabes lo que va a decir Eliseo? Ajá. Dígalo ahora. Dígalo, no sé lo que te voy a decir. Aquí, Que me estoy buscando mi sábado. Dale. aquí, se te va a caer la lengua. yo voy a decir una cosa. Aquí todo el mundo era trujillista, déjense de vaina. Punto. Exacto. Déjese de vaina. Entonces todo el mundo era balaguerita. Pregunta. Y todo el mundo era Leonelita. Pregunta. Y todo el mundo Danilita. Ah, Y ahora sí, todo el mundo es Luisita. Exactamente. No comparto eso. Oye, Si lo que no mataron, comparto eso, si lo que profesor. mataron a Trujillo. una buena mayoría eran trujillistas. Pero lo que A la lo gran mata, mayoría. pero la gente que lo mata de esos mismos círculos. Si, siempre así. si lo que Ok, mataron a continúa. Trujillo eran sus canchanchanes. Si lo que mataron a Trujillo fueron aquellas personas o familias que se sirvieron del régimen y que en un Para momento, repartir, y que en un sí. momento determinado, dentro de esa lógica de reparto, De dominicanismo, porque fueron afectados. Ah, no, después tú dices que todo. Que en un momento determinado fueron afectados y esa afectación lo llevó a eliminar físicamente a Trujillo, no al trujillismo, a Trujillo, no al trujillismo. Y luego muchos de ellos y su familia se adueñaron de las empresas de Trujillo, del mercado que creó Trujillo. Una redistribución. ¿Matamos a Trujillo o al trujillismo? hay una pregunta. ¿Vive Trujillo o murió Trujillo? Mira, yo quiero un pensamiento. Pero tú- pero que tú quiero no- dejar aquí. pero tú Sí, sí, puedes que me responder. encanta. Sí, Es para pero puedes responder. Ah, pues para está bien. aportar, No, pues para está aportar bien. precisamente con esa línea, No, con pues esa está idea bien. de Giovanni. Claro. Mira, algo Siempre a aportar, nosotros nosotros recibimos. se nos enseña Por a favor, Gabriel del estudiar. voto. Ey, vamos a respetar a Gabriel, vamos, otra vez. A nosotros se nos enseña a estudiar la historia desde un punto de vista totalmente idealista. Lo que pasa es que la historia siempre es material. Cáigale atrás al dinero, cáigale atrás a los recursos y usted se va a acercar lo más posible a cuál fue la realidad de lo que pasó. Aquí hubo un reparto luego de Trujillo, un reparto de espaldas al pueblo que fue a quienes los Trujillo le habían quitado Que todo. los pueblos no eso. deciden nada, señor. Ah, pues no fue el pueblo que mató a Es Trujillo. material. Y si La no fue el historia pueblo que es material. Pueblo. ¿Quién mató a Gabriel, Trujillo? si no fue, No metes esa si tergiversación. no fue fue una- el pueblo, que fue una- escucha, no es tergiversación. Tergiversación Si no fue el comentario. pueblo que mató a Trujillo, ¿por qué los que mataron a Trujillo son héroes? No, sí, y que fue una de las preguntas, me gusta la palabra, buena pregunta, Giovanni, y fue una de las que Abre los planteé también, micrófonos. que también planteé al principio. Pueblo, 809. No da tiempo, ok. porque somos Ah, muchos en cabina. pueblo. Perdón, Tú no por lo favor. quieres, el pueblo. Somos muchos en cabina, Ok. entonces se dificulta aún Sí, más. está bien, está bien. Entonces fue una de las preguntas que planteé al principio. ¿Quién mató a Trujillo y por qué?
Porque fue un acto patriótico que varias personas se computaron y dijeron, vamos a liberar la patria de este yugo. ¿O fue un tema de interés o de intromisión? Perdón, me planteé la pregunta. ¿O de intromisión de los Estados Unidos? Porque no queda claro todavía. Fue un conjunto de factores. Exacto. A eso es Fue un conjunto de factores. Pero lo que sí yo te puedo decir, sin temor a equivocarme, es que de patriotismo eso no tuvo ni una onza. ¡Ay, espérate! Pero deja que le explique. No, pero abuso. ¿cuál era el ideario? Abusador. Pero un momentico, espérese, señores. Porque es como dice Gabriel, la historia es como es. Coincidiendo No es con idealismo. No es con idealismo. ¿Dónde está el manifiesto político, el ideario político, la hoja de ruta de lo que ahí no había ningún plan, ahí no había nada. No de que iban a hacer ahí una lo que cosa había, con Pupo Román después. Venganza personal. Lo mataron y se escondieron. Claro, no había nada. No había paso después no nada. estaba. Líder, pero ¿en qué lugar donde cayó un dictador de esa forma había un plan o una hoja de ruta? Yo te voy a explicar. La revolución de los claveros. Perdón, quiero que Eliseo termine de explicar y que Jonathan también quiere aportar el tema profesor de que la Jonathan. muerte de Trujillo no fue un acto patriótico, dice usted, profesor Eliseo. Que eso no tuvo nada de patriótico. No, había un conjunto de intereses individuales y grupales que hacían imposible que coexistir esos intereses con la vida, con la presencia física de Trujillo. Trujillo se volvió un estorbo para un grupo, se rompió el elevador social, que fue lo que dije al principio. ¿Y en qué consiste en romper el elevador social? Es muy sencillo. Cuando usted ve el Producto Interno Bruto de la República Dominicana del año 1961, usted se va a dar cuenta que más del 60%, los Trujillo tenían el equivalente a más del 60% de Producto Interno Bruto. Como familia. Como conglomerado. Como conglomerado. Entonces, el otro, había más de un 20% del Producto Interno Bruto que estaba en manos de extranjeros. Ok. Y alrededor de un 10% estaba en manos de dominicanos. Entonces, esa correlación de distribución de riqueza es la que genera tensión en la sociedad abajo. Y ya ese menos de 10% que estaba en manos de dominicanos, yo, pero espérate, ¿por qué es que lo tiene todo? Si Trujillo, y lo digo sin temor a equivocarme, si Trujillo propicia, democratiza más la tenencia de riqueza en República Dominicana, estuviera gobernando todavía. Sí. Se hubiese aperturado. Hubiera sido más plural. Estuviera gobernando todavía. Sí, ¿Qué fue al lo que dominicano, mira, el dominicano no, lamentablemente, nosotros no tenemos, señores, Una cuestión cultural. a la gente aquí no le gusta la democracia. Es cultural, No le gusta. Es cultural. No, la gente, aquí hay alternabilidad, y no estoy hablando en términos institucionales, en términos de idiosincrasia. A mí me gusta la democracia Cuando me conviene a mí. porque me toca a mí después. Los 4 mil. ¿Entiendes? Los 8 mil. ¿Entiendes? Deja que él haga todo lo que sea, porque después voy yo. O después va uno mío. Sí. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que pasa? Oye. ¿Y cuál es la base de la estabilidad política de este país? Esa. El Que aquí arretar, como dicen así popularmente. Exactamente. Dame arretar. Que aquí el poder, o el Balaguer del 86 es el mismo que el del 78. No. Balaguer. Continúe con Balaguer, porque es la fundamentación de la Claro. tesis que usted ha planteado de Claro. que si Trujillo hubiese ampliado y democratizado, estuviese gobernando Entonces, todavía. Balaguer O sea, lo que el hizo un trujillismo. híbrido, amplió y democratizó. Y por eso duró 22. Nosotros Fue una pasamos. continuación. Es para los sábados que Nosotros pasamos de dictadura A dicta blanda. a dicta blanda, y después los 10 años fue una demodura. Demodura. Demodura, dictadura, dicta blanda, demodura. Primero, yo no estoy de acuerdo con que aquí todo el mundo era trujillista. Una buena mayoría. Ni la mayoría. era Lo que pasa, no. Jonathan Familia, Lo que por pasa es que Garantícenle. lo que pasa es que la gente o calla por miedo o sigue por beneficio. Aquí la gente estaba en silencio por miedo. Pero si Trujillo no tuviese ese servicio sin activo, que si tú hablabas aquí de Trujillo, aunque sea Mira. tú y Jorge, te escuchaban la pared y al otro día te estaban ¿Cómo- buscando. cómo Y según- materialmente Y si Estados tú Unidos no probabas tuviera, y si Estados Unidos no tuviera la CIA, el FBI. No, pero no es lo mismo. No es lo mismo. No, voy para allá ahora, te explico eso. El tema del patriotismo se da por ex oficio. Porque la gente estaba tan harto de Trujillo que cuando esos hombres
lo ajustician, sea por intereses personales o por intereses económicos, la gente lo asume como héroe. Digo, y sin restarle Es una mérito. cuestión de narrativa. Sin no, restarle mérito. narrativa no reduzca mi comentario, yo te estoy diciendo lo que hay. No estoy reduciendo. Es su opinión, déjalo. Me estoy refiriendo a lo que se dio después. Garantícenle a Jonathan, garantícenle a Jonathan, garantícenle a Jonathan. Disculpas, Vamos no a soy seguir. reduccionista. Entonces, cuando tú cometes cuando tú llevas a cabo un acto, sea por la razón que sea, que beneficia a un grupo, ese grupo no solo ve su beneficio, no ve el origen del hecho. Por ejemplo, Antonio de la Maza estaba vengando a su hermano. Fulano de tal. Pero ¿cuál es el heroísmo de cuando sí, el heroísmo. No, el patriotismo. El patriotismo, correcto, el patriotismo. Son héroes porque, óyeme, él vengó a su hermano, pero por ex oficio, la muerte de Trujillo le generó una paz y una venganza a un grupo de gente que no podían llegarle a Trujillo en ese momento. Sí. Porque Trujillo venía aquí, y dicho por gente que vivieron la época, y decía, tal cosa, esto es lo que va, esto y esto y esto. Y tú, como un hombre que trabaja en el campo, que tiene eso, que trabajaste por eso, tú tenías que cederse a Trujillo. ¿Qué había antes de Trujillo? Porque es importante la historia. Hermano, un momentito. Una selva donde cualquier aquí no había democracia. Aquí no había democracia ni libertad. No, eso puede ser, pero no es que aquí había una selva. No es que aquí había una selva. Me voy a remitir, discúlpame. Me voy a remitir solamente al pensamiento de Bosch, que estudió esto, y para nada tú puedes decir que Bosch era trujillista. Todo lo contrario. Una familia perseguida. Dice el Liceo que todo el mundo era trujillista. No, pero hay cartas de Bosch dándole escoba al generalísimo. Gracias por nombrarme, jefe. Pero vamos a una cosa. Espérate. Dale, que nos vamos. Hay una cuestión de cortesía del propio momento y la supervivencia que tú debes tener. Cortesía y supervivencia. Una persona de Estado. Y otra muy diferente a que tú te sumes aquellas cosas que son propias de la tiranía, no necesariamente de la dictadura. Bueno. Entonces, en tal sentido, me voy a sumar al pensamiento Bosch. Diga. ¿Tú te crees que aquí, antes de Trujillo, cualquiera en la línea decía yo soy el presidente? Y era presidente un pedazo. ¿Cuántos presidentes? Pero ni Fuerza Armada, aquí había una Fuerza Armada constabularia. Entonces se crea un Estado. Era una Fuerza Armada regional. Espérense. No es eso. Aquí no se está haciendo apología. Se está describiendo. Vamos a acabar hablando de Desiderio Arias aquí. Este camino es largo. Tengo que llevarme el bloque. Pues llévatelo. En la carrera.